Estamos asistiendo, probablemente desde el año pasado, a un momento muy particular de la historia de la humanidad, donde los fenómenos, vamos a decir, en principio de objetos voladores no identificados, en segunda instancia, si querés, de eventualmente seres de otros planetas que puedan haber tenido o no presencia aquí, estos fenómenos que durante mucho tiempo quedaron ocultos, eran tapados o eran, por lo menos, quedaban de alguna manera recluidos a personas marginales dentro del sistema de la comunicación oficial, empiezan a llegar al centro de la escena, empiezan a ingresar a la voz de los gobiernos, empiezan a llegar, por ejemplo, a los congresos. Fue en el Congreso de Estados Unidos donde un piloto, mejor dicho, donde pilotos hablaron y dijeron haber visto fenómenos incompatibles con naves que existen dentro de los confines de la Tierra. Fue también en el Congreso de Estados Unidos donde un ex agente de inteligencia, que es el que estás viendo ahí en imagen, el señor Grush, dijo que él tenía información, porque él trabajaba en esa área, que había naves e incluso restos biológicos extraterrestres que estaban en posesión de la CIA, que todavía no se habían informado. Mañana la NASA va a presentar un informe donde justamente estuvo evaluando distintos avistamientos de fenómenos extraterrestres. Bueno, esto no se limita a Estados Unidos, porque el Congreso mexicano realizó ayer una audiencia pública exclusivamente a tratar este tema, el fenómeno de los ovnis, que ya no se llaman ovnis, pero esencialmente se refiere a eso, a visualizaciones de fenómenos anómalos que no son compatibles justamente con aviones, con helicópteros o con naves conocidas y que pueden ser o no de otra tierra, pero cuyo origen se desconoce. El protagonista, sin lugar a dudas, de la audiencia que se realizó ante el Congreso mexicano fue Jaime Maussan, periodista de muchísima trayectoria en México, quizás el ufólogo más famoso de América Latina, que presentó esto. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Jaime Maussan es periodista, es presentador del programa Tercer Milenio y es un divulgador de los fenómenos que conocemos todos como ovnis, probablemente, insisto, de los que más difusión tienen en toda América Latina, y está en comunicación con nosotros. Jaime, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. ¿Cómo estás, Misraji? ¿Cómo te va? Bien, Jaime, cuéntenos un poco qué es lo que presentó ayer ante el Congreso mexicano, si puede, más elaborado, porque obviamente sorprendió al mundo. Bueno, son cuerpos que fueron encontrados, como ya se dijo, en cuevas de diatomea en el 2017. Bueno, fue cuando nosotros se nos presentaron e iniciamos la investigación. Posiblemente fueron descubiertos unos meses antes, pero en ese momento nosotros, junto con científicos de Rusia, de los Estados Unidos, de México y también de Perú, iniciamos la investigación que está concluyendo después de que se realizaron todos los análisis de ADN, por cierto, de la empresa que los financió, la empresa Gaia.com, y yo le agradezco mucho. Tardaron más de un año en Sem4Gen, el laboratorio de Sem4Gen, y esto pues finalmente sale a la luz junto con el análisis que hizo el doctor José Salza Benítez, quien es uno de los científicos más importantes de la Marina de México, que ha analizado los cuerpos por 5 años, dio sus conclusiones y son contundentes, ¿no? Son cuerpos de seres vivos que caminaron, que comieron, que vivieron en la Tierra, que tenían huevos en su interior, que estos huevos tenían embriones, estaban en desarrollo cuando murieron.
Entonces, se trata de un descubrimiento único porque no solamente nos está diciendo que son seres quizá de otro mundo, no lo sabemos, parece ser que sí, pero que convivieron con los seres humanos. No se trata de seres que fueron recuperados después de que una nave se estrelló. Estos seres estaban aquí. ¿Qué quiere decir? Que convivieron con los seres humanos, que los seres humanos los sepultaron en el lugar donde estaban. Entonces, estamos ante algo que cambia la historia por completo. Ese es el impacto que tiene esto. No solamente se trata de descubrir que son seres, quizá de otro mundo, quizá, sino que son seres que vivieron aquí y que nuestros antepasados estuvieron en contacto con ellos. Ahora, Jaime, usted sabe obviamente que esto se enfrenta ante un escepticismo de muchos. Creo que yo me puedo incluir incluso entre los que miran con, insisto, escepticismo esto. Sí, ante el ADN, la reina de las pruebas es el ADN. O sea, si el ADN te dice que no hay nada similar en la Tierra, es que no hay nada similar en la Tierra. Ahí se vence el escepticismo. Hay puntos donde se puede vencer al escepticismo. Nosotros tenemos todas las tomografías, radiografías, podemos ver el interior del cuerpo de estos seres y ahí tampoco puede haber escepticismo. Esto es contundente, no hay un regreso. Y nosotros nos animamos a presentarlo en el Congreso de México. Después, como tú bien lo dijiste, David Grush dijo que Estados Unidos tenía restos biológicos, pero nadie los vio, nadie los ha visto, les impiden a los congresistas verlos. Entonces consideramos que era el momento para que la humanidad viera estos cuerpos y viera los resultados de los análisis, porque afortunadamente estos cuerpos no están en manos de los gobiernos, sino de nosotros, los ciudadanos del mundo, y por eso los podemos presentar. Si esto estuviera en manos de los Estados Unidos o quizá de otro gobierno, nunca hubieran salido a la luz, ¿no? Y por eso era importante. Creo que la sociedad civil de todo el planeta tiene el derecho a saber y nosotros somos los que tenemos que conducir la investigación ahora, porque los gobiernos han demostrado que no nos dicen la verdad. Entonces ahí está, ese cuerpo que tú estás viendo ahí es un cuerpo real, con características únicas. Por ejemplo, nos decían que el punto de equilibrio en el cuello, no existe ninguna especie como esta. Además de que el orificio en el cráneo es rectangular. Todos los de nosotros son circulares. No, hay muchas diferencias con los seres humanos, además de que tienen 3 dedos. Son pequeños, sí, son muy pequeños. Pero son seres que demuestran lo que tienen que demostrar, que convivieron con la humanidad hace mucho tiempo. Jaime, ¿cómo llega usted a este hallazgo? Bueno, a mí me empezaron a enseñar fotografías cuando empezaron a circular allá por el final del 2016 en internet. Hablé con Pierre Yamin, un arqueólogo francés que vivía en Francia, que vivía en Perú. Y entonces, pues él fue el que nos dio acceso, viajamos, hizo un equipo de científicos mexicanos, más los que ya mencioné, y llegamos allá y empezamos a investigar. Les llamaron momias a estos seres, pero en realidad son cuerpos desecados. Permíteme tantito, estoy en una entrevista. Ahora, Jaime, Adelante. sí, esto no estaba en posición del gobierno, porque esto se descubre en Perú, no estaba en posición del gobierno peruano. ¿Quién lo encuentra en Perú? Lo encuentra un hombre que se llama Benedicto Rivera. Ajá. Él los encuentra y él los pone a disposición. ¿Por qué? Porque el gobierno de Perú nunca los quiso reconocer, no nos reconoce como seres. No sé, casi los pone en el nivel de artesanías. Y pues bueno, entonces no hay ningún delito en lo que hizo este señor, desafortunadamente, porque esto debería ser tomado muy en serio y debería estar en museos y debería ahora el gobierno peruano darse cuenta de lo que tiene en las manos y dejarse de cuentos, porque quieren meter a la cárcel hasta los maestros de la Universidad de Ica que los están investigando, les quieren fincar responsabilidad. O sea, ¿de qué se trata? El Ministerio de Cultura de Perú quiere esconder estos cuerpos. Entonces, no hay que dejarlos y el gobierno de Perú tiene que tomar esto en sus manos. Y entonces, pues, afortunadamente, esto podría cambiar.
pero es el momento. Hasta ahora, repito, son artesanías. Los trajeron a México, no hay ningún delito. Si no están reconocidos, los extraterrestres no existen, los seres así no existen. Entonces, pues en fin, ojalá y que las cosas cambien. Jaime, ¿qué otros rasgos, según los científicos que los estuvieron analizando, tienen estos seres que son llamativos y que no coinciden con ningún ser vivo conocido? Sus ojos eran muy grandes. Aquí aparecen pequeñitos, pero eso es lo que estamos viendo, es un cuerpo desecado. Los ojos eran grandes, no tienen dientes, no comían, aparentemente eran puros líquidos, seguramente frutos, plantas, ¿no? Pero no eran seres carnívoros. Los brazos, como vemos, llegan a la altura de las rodillas, son tridáctilos, son ovíparos y los huevos tienen embriones en su interior. Y seguramente hay muchos otros detalles, ¿no? Yo no soy el experto que debe hablar de ello, pero pues eso es lo que ayer se presentó por parte del doctor Salce. Ahora, se trata de una especie que en principio habría que pensar que se extinguió, porque si no se fue... No, bueno, espérame, se extinguió si hubiera tenido un proceso evolutivo anterior, no existe, quiere decir que llegó y no hay un proceso evolutivo posterior, o sea que se fue, o llegó y se murió y desapareció, o llegó, estuvo aquí y se fue. No lo sabemos, pero no hay... Eso es importantísimo. O sea, todas las especies en la Tierra tienen un proceso evolutivo. Claro. Tú puedes ir para atrás, para atrás, para atrás. Esta no lo tiene. Y lo podemos ver en el ADN. Entonces, no hay nada. 1 millón de especies se compararon con esto y ninguna era igual. Las plantas de frijol tienen un 20% de estos seres. Es muy curioso, ¿no? Como si vinieran de los vegetales, pero no lo sabemos, ¿no? Realmente no lo sabemos. Jaime, usted plantea, bueno, no podemos asegurar que se trate de seres de otro planeta. ¿Usted cree que lo son? Yo no lo declaro, no lo afirmo, yo lo pienso. Porque no tengo otra explicación. Pero si lo digo, entonces quiere decir que lo tengo que demostrar. Y ahí es donde no lo voy a poder hacer. Está clarísimo. Ahora, ¿usted piensa que son los únicos restos que hay de seres de otro planeta en la Tierra, no, o hay muchos más? No, de este descubrimiento hay como 20 cuerpos. ¿Y de otros quizás seres que también han venido de otros planetas? ¿Cree que hay más? Hay otro ser con características humanoides, porque no es humano tampoco, pero no quiero hablar de ello porque llegará el tiempo, estamos en la investigación, y el otro cuerpo es mucho más grande y tiene características humanas y tiene otras características. Cuando la investigación se pueda dar a conocer, la daremos a conocer porque es todavía más impactante que esto. ¿Y ese cuerpo en dónde está en este momento? Está en la Universidad de Ica, en Perú. Y por cierto, el Ministerio de Cultura lo quiere decomisar para esconderlo. Entonces, ahí está. Rescátenlo, cuídenlo, evitemos esto. Jaime, la NASA está analizando una gran diversidad de videos que se han visto de lo que llamamos habitualmente, popularmente... No, afortunadamente, Bill Nelson va a estar ahí, ¿no? Y pues voy a tener que concluir la entrevista, nada más con eso, decirles que Bill Nelson va a estar, me da confianza, porque la NASA no me da confianza, lo ha negado muchas veces. Perdón, me tengo que retirar, ¿eh? Bueno, le agradecemos mucho por este tiempo con DNews, Jaime. Bye.